Mi Rey, habla a mi vida con tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Ahora salude antes de sentarse a 2, a 3. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Pueden tomar su puesto. ¿Qué personas nos visitan hoy por primera vez? Que levanten su mano, primera vez. Ok, por acá, primera vez. Bueno, les damos el aplauso de bienvenida. Dice la Biblia que Dios está como rogando a la gente que se convierta a través de la iglesia. Es como si Dios rogara: vuélvanse a Dios, reconcíliense con Dios. Así como una mamá le ruega a los hijos que no se queden por allá las noches enteras. Así, con ese amor, Dios como rogando. Increíble, siendo Dios tan grande. Dios que va a rogar. Dios que le va a importar mi vida. Pero la Biblia enseña que Dios ama tanto a la gente. Esto es asombroso, que a través de la iglesia les ruega: reconcíliense con Dios. Amén. Y esa es la misión de esta iglesia. La misión de esta iglesia es rogarle a la gente. Bueno, pero no siempre uno puede estar rogando, pero sí es reconciliar a los hombres con Dios. La Biblia dice: si te vuelves en amistad con Él, tendrás paz. Y la gente no tiene paz si no tienen a Cristo. La verdadera paz solo se conoce cuando conocemos a Jesús. Y como todos, por causa de nuestro pecado, nos convertimos en enemigos de Dios, ahora Él dice: reconcíliense, vuélvanse en amistad con Dios y tendrán paz. Paz con Dios. Así que una bienvenida a los que nos visitan por primera vez. Ahora quiero hacer otra pregunta. ¿Cuántos hombres hay aquí en esta reunión? Bueno, muy bien. Voy a hacer una pregunta. Según la Biblia, ¿cuántos sexos hay? Bueno, ok. Eso es lo que enseña la palabra. Entonces, yo voy a preguntar a los hombres, por favor, los hombres, pónganse de pie. ¿Usted o es hombre o es mujer? Pero usted es hombre. Los hombres, escuchen bien, hombres. Mañana, lunes a las 7 de la noche, los necesito a todos ustedes. ¿Cuántos podrían venir? Líderes y los que se están preparando para líderes. Aún usted vino por primera vez, mañana las mujeres van a quedarse en casa y orando por los hombres, porque Dios quiere hacer una obra. ¿Cuántas mujeres se ponen contentas por esto? Amén. Entonces, hombres, mañana ¿a qué horas? 7 de la... El que sea hombre, que venga. No, esa es una manera de decir. Con mucho respeto es la invitación. Puede sentarse. Mañana lunes y el otro lunes la que sea mujer. ¿Dónde están las mujeres? Pónganse de pie las mujeres, a ver. Mujeres, mujeres, mujeres. Los hombres le dan un aplauso a las mujeres. Amén. Listo.
Todas las líderes, todos los líderes y los que no son líderes, qué bonito. Ahora, cuando nos reunimos los hombres a solas, pues bueno, cuando nos reunimos acompañados de las mujeres es qué lindo. Pero cuando nos reunimos a solas entre hombres, qué libertad. Lo uno es lindo y lo otro es qué libertad. Y los hombres se sienten más libres para adorar a Dios, para llorar, pero el hombre no le gusta llorar delante de la mujer. Pero a solas sí, a solas sí. Es muy importante eso. Bueno, muy bien, estamos preparándonos para el único encuentro que habrá en este semestre. Las mujeres que están inscritas en la Universidad de la Vida saldrán este viernes para su encuentro. Y vamos a estar orando todos por ese encuentro. Y el otro viernes, la otra semana, los hombres encuentro. Muy bien, después los jóvenes. Estamos estudiando la serie de la familia. ¿Cuántos vinieron hace 8 días? Levante la mano. Levante la mano los que vinieron hace 8 días. Bajen. ¿Cuántos vinieron? ¿Cuántos no vinieron? ¿Qué les pasó? El tema es un tema que casi nunca se trata, pero estamos en la serie de la familia hablando sobre los enemigos de la familia. Y uno de los enemigos de la familia es la pornografía. ¿Cuántos escucharon ese tema, esa enseñanza? Y hoy vamos a hablar de otro enemigo, las deudas. A ver, ¿cuántos tienen deudas? Tranquilo, levante la mano. A ver, ¿cuántos? Otra vez. No, mejor voy a preguntar de otra forma. ¿Cuántos no tienen deudas? Enséñele a los que tienen cómo se hace. Entonces, el título es Un sueño sin deudas. Usted se imagina que viene un tiempo cuando usted recibe todo su salario y no tiene que pagar ninguna deuda, ni siquiera la deuda de la casa, porque ya la pagó. O sea, le llega todo librecito. Ay, Dios mío, ¿será que sí es posible que yo vea eso algún día? Sí, vamos a mirar. El tema de hoy, ¿cómo se llama? Un sueño sin deudas. ¿Ah? Increíble. Hay gente desesperada con las deudas. Y el hogar se daña, la relación del matrimonio muchas veces por problemas de dinero. Un sueño sin deudas. Bueno, la Biblia habla de 3 deudas. Una es la deuda espiritual, la deuda del pecado. Todos pecamos tanto que no podríamos pagar. Es tanta la deuda por pecado. Pero gracias a Dios Jesucristo vino y canceló las deudas espirituales, muriendo en la cruz y resucitando de los muertos. La otra es la deuda económica. Esa sí la tenemos que pagar nosotros. Porque usted va a un acreedor
y le dice, es que Cristo pagó mis deudas, el otro le va a decir, sí, pero usted págueme a mí lo que me debe. O sea, Cristo pagó por nuestros pecados, pero nosotros tenemos que pagar la plata que le debemos a la gente. 3 clases de deudas. La deuda espiritual, Cristo pagó en la cruz por nosotros. La deuda económica, usted tiene que pagar. Yo tengo que pagar. Y tercero, la deuda del Evangelio. El apóstol Pablo dijo en Romanos 1, ¿sí? Soy deudor a griegos y a no griegos, a gente ilustre y a gente no tan ilustre, yo les debo la deuda del amor, la deuda del Evangelio. 3 clases de deudas. Una, la deuda espiritual. La otra, la deuda económica. Y la otra, la deuda del Evangelio. Usted está endeudado con toda la gente que vive en su entorno. Y no es de plata, sino que usted les debe de predicar. La única forma de cancelar esa deuda es predicando. Ahora, no sé usted, ¿cuántos ya tienen a Jesucristo en su corazón? ¿Qué usó Dios para traerlos al Evangelio? ¿Qué usó Dios? Alguien dijo, gracias a Dios por la Virgen Santísima. Porque el hombre estaba para allá pagando unas promesas en Chiquinquirá y el Papa de ese tiempo iba a visitar la ciudad y toda la gente se movió hacia la Virgen de Chiquinquirá, pero había un predicador allá predicando el Evangelio. Y entonces la gente empezó a moverse, los creyentes en la Virgen de Chiquinquirá. Empezaron a visitar casas para mover a la gente y alistar todo para cuando llegara el Papa. Y llegaron a la casa de un predicador del Evangelio. Y usted ya está listo para la venida del Papa. Usted ama a la Virgen de Chiquinquirá. Y él era un predicador del Evangelio, conocedor de la palabra. ¿Sí? Y bueno, ok, él pudo predicar, pero él mismo había hecho eso años atrás. Había sido un creyente en la Virgen de Chiquinquirá. Y él también fue a mover a otros. Y alguien que conocía el Evangelio le predicó a Jesús y conoció a Jesús verdaderamente y se convirtió en un predicador. ¿Pero qué tiene que ver eso con las deudas? Pues bueno, unos llegaron a Cristo por esas cosas religiosas, no conocían a Jesús, pero yo llegué no gracias a la Virgen de Chiquinquirá, al Evangelio. Yo llegué gracias a las santísimas deudas, que de santo no tienen nada, ¿no? Angustiado. Yo, buen trabajador, había iniciado una empresa, una pequeña empresa, pero se volvió fuerte, me estaba yendo bien. Y el error comenzó por juntarme con amigos que no convienen. Y entonces me hundí con mis amigos en los vicios, en los malos negocios. Y cuando menos me di cuenta, estaba endeudado. Pero con unas deudas que no podía pagar, que me llevaron en corto tiempo a la desesperación.
Y yo comprendo a esa gente que está desesperada por las deudas. Sí, es muy difícil. Abogados en contra, embargos. Los vecinos se dan cuenta. Sufrimiento, miedo al futuro. Y pensando en que una escapatoria es quitarse la vida. Usted sabía que muchos de los que se suicidan lo hacen porque tienen miedo al futuro por sus deudas. ¿Sí? Es que estar endeudado de una manera que uno no puede pagar y que lo tiene supremamente acosado, eso es muy difícil. Y eso solo lo puede entender el que lo ha vivido. Y yo sé que aquí hay gente así, desesperada, pensando en una salida que no es, pensando en el suicidio tal vez. Y yo estaba mal, muy, muy mal. Y ahí fue cuando me hablaron de Jesús, una vecina que tenía una célula, una reunión pequeña cristiana a media cuadra de mi casa. Pero yo estaba supremamente desesperado y con el plan de suicidarme. Era tan grande la presión. Y entonces me predican a Jesucristo y miré el milagro. Y ese es el milagro que quiero que suceda en todos hoy. Era la primera vez que yo oía del Evangelio, pero ahí yo me encontré con Jesús. Supe que a pesar de mi maldad, de mis pecados, de mi infidelidad, Él me amaba. Y se me corrió el velo, pude entender que era cierto. Y vi en Jesucristo mi esperanza. Estaba con un montón de deudas, amenazas de muerte, desesperado, miedo a la vida. Y de pronto viene Jesús en esa reunión y sucedió esa misma noche el primer milagro. ¿Cuál fue ese milagro? Vino la paz que yo no tenía. Porque una persona supremamente endeudada no tiene paz. Y los de su casa tampoco. Y vino esa paz que yo nunca había experimentado. El miedo no estaba presente. Algo había pasado. Cargas que pesaban mucho para mí ya no estaban. O sea, vino un gozo, vino una esperanza. Y eso es lo primero que hace el Señor con un pecador, con un endeudado, con un desesperado. Vino lo que la Biblia llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos se acuerdan del título del mensaje de hoy? ¿Un sueño? ¿Cuántos sueñan en ese sueño que no deben a nadie nada? A nadie nada. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo es la manera en que nos endeudamos? Pues hay muchas, pero yo escribí aquí algunas. Nos endeudamos por hábitos pecaminosos que cuestan. ¿Sí? La embriaguez, la drogadicción, todo eso vale dinero, cuesta. Nos endeudamos por hábitos pecaminosos. Otros se endeudan por emergencias, algo que no estaba previsto en su economía, lo visitó de sorpresa. Alguien se enfermó, el seguro no cubrió la enfermedad y los pocos ahorros o lo que sea, ahí lo colocaron, quedaron endeudados por emergencias. Otros quedaron endeudados de la noche a la mañana por las fianzas insensatas. ¿Cómo es fianzas insensatas?
La Biblia dice que no seamos fiadores o que sí seamos fiadores. No, la Biblia no dice que no. La Biblia dice es que si se mete a fiar, esté dispuesto a pagar sin ponerse bravo. ¿Y sabe por qué las empresas exigen un fiador? Porque tienen alta seguridad de que el que contrató con ellos no va a pagar. Por eso necesita un fiador. Y muchas veces la gente se puso a fiar, el otro no pagó, él tampoco podía pagar y ahí se abrió la puerta para las deudas, las fianzas insensatas y por las tarjetas de crédito. Amén. ¿Cómo vamos hasta aquí? Un sueño sin deudas. Vamos a mirar lo que Dios piensa, lo que Dios opina de las deudas. En Romanos capítulo 13, verso 8 dice, en Romanos capítulo 13, versos 7 y 8, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué dice Dios respecto a las deudas? ¿Qué opina Dios de las deudas? El mandamiento claro es: paguen y no deban nada. Ahí está el mandato de Dios. Tengo que pagarle a la gente. Sí, Señor. Si usted es cristiano, usted paga. Una vez le preguntaron a Pedro, ¿usted paga? Y él dijo, sí, aunque no tenía ni 5 cómo pagar. Pero los cristianos, son los impíos los que no pagan. Y uno sí tiene que pagar lo que debe. Ahora, hay diferentes clases de deudas, las deudas más frecuentes, las deudas de la tienda, las deudas de la tarjeta de crédito, las deudas de la DIAN. ¡Ay, no me lo recuerde! Las deudas de la casa que está pagando y una de las deudas más difíciles, las deudas con la familia. Alguien dijo, preferible deberle a la DIAN. Las deudas con la familia, eso es un problema. Y a veces existen deudas con los discípulos, y cuando un líder se endeuda con un discípulo, pierde la autoridad. Entonces, ¿qué opina Dios de las deudas? Dios está diciendo, paguen lo que deben y no le deban nada a nadie. ¿Quería saber usted cuál es la opinión de Dios en cuanto a las deudas? Ese es. Número 2, las consecuencias de las deudas. Proverbios capítulo 22, verso 7. Felicito a los que anotan. Anoten. Las consecuencias de las deudas. Proverbios 22, 7. Dice, los ricos son los amos de los pobres y los deudores son los esclavos de sus acreedores. Nueva traducción viviente. Voy a volver a repetir. Los ricos son los amos de los pobres y los deudores son esclavos de sus acreedores. Uno debiéndole plata a la gente, a las entidades, se vuelve un esclavo. Si a usted le gusta ser esclavo, endéudese. ¿Sí? Esclavos de los bancos. Un banco, si usted no paga, ¿qué dice el banco? La casa es mía
y se la quita. Esclavos de problemas emocionales como temor, problemas físicos, insomnio, problemas relacionales. No hay paz en las familias endeudadas. Entonces hay consecuencias y la solución para salir de las deudas no es el narcotráfico, sino pues aquí ni modos. Es tanto lo que debo que solo con un viajecito con drogas podría salvarme. ¿Ustedes han visto el programa Aeropuerto? Y uno ve qué dolor, ¿cierto? Y usted le pregunta, ¿por qué se metió? No, estaba endeudado y mi pobre familia y no sé qué. Bueno, llame, le permitimos una llamada. Y llaman, mija, me cogieron. O sea, pero a mí me da un dolor con esa gente. Sí, y se ponen a llorar, lo esperan 7 años de cárcel. Terrible. Entonces la solución no es el narcotráfico. La solución no es, porque es que el diablo empieza a atacar la mente de los endeudados para que busque soluciones que no convienen. Entonces a una mujer le dice, ¿sabe qué? Prostitúyase. Sí, o sea, ahí puede llegarle $1,000,000. O sea, la solución no es esa. La solución no es lo que yo estaba pensando. ¿Qué era lo que yo estaba pensando? Matarme. Quería darme un tiro, pero tenía un problema. No tenía pistola. Entonces estaba planeando tirármele a una tractomula. Pero era verdad, la muerte me estaba rodeando. Entonces ya vimos lo que piensa Dios de las deudas y ya vimos que hay consecuencias. Y ahora vamos al punto más importante, los consejos bíblicos para salir de las deudas. La Biblia dice algo, hay un plan de acción para salir de las deudas, así sean impagables, sean muchas. Yo debía tanto. Bueno, uno de los problemas que yo tenía es que ni siquiera me atrevía a averiguar cuánto era que debía, porque era demasiado, le debía a todo el mundo. Se convirtió en mi estilo de vida. ¿Sí? Y alguien aquí tiene terror, miedo, y está con malos pensamientos, porque usted siente que humanamente no puede pagar. Ya, le llegó su fin, pero no es cierto, no le ha llegado el fin. La Biblia tiene un plan de acción para salir de las deudas. En Mateo capítulo 17, en el versículo 24, vamos a leer ahí una palabra. El pago del impuesto del templo, dice. Mateo 17, 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar
Mire qué le dijo aquel señor: para que puedas salir de tus deudas, ve al banco. ¿Sí le dijo así? No. Ve al mar y echa el anzuelo. ¿Cuál era la profesión que Pedro sabía? Ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás allí la plata que necesitas. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Ve al mar. Entonces, ¿cuál es el plan de acción de Dios para salir adelante de las deudas que parecen impagables? Número 1, trabajar. Yo no sé por qué se ríe. Pero, Señor, dijo Pedro, si toda la noche he estado tratando de pescar y no pesco nada. Aquí alguien dirá, llevo todo el año y no consigo nada con mi trabajo. Pero Pedro dijo, mas en tu palabra echaré la red. Trabajar, pero un consejo. No es el momento para trabajar en lo que usted no conoce. Usted no sabe nada de cocina y va a montar un restaurante, eso no le va a servir. El Señor dijo, trabaja en lo que sabes. ¿Sí? Si es un vendedor, en las ventas te voy a vender, Señor, pero tanto tiempo y no he vendido nada. Más en tu palabra voy a salir a vender. ¿Qué pasó allí? Mientras Pedro trabajaba, sucedió un milagro. Un vendedor le salió un negociazo, que con la sola comisión de ese negocio salió adelante con toda su casa. Un milagrazo grande. Dios está trayendo fe a su pueblo. Una cosa es trabajar sin la bendición de Dios y otra cosa es trabajar con la bendición de Dios. Trabajar. Número 2, la Biblia tiene un plan de acción para salir de las deudas. Ahora, si usted tiene un plan mejor que este, pues hágalo. Yo, en mi caso, ya no tenía ningún plan. El que me diera Dios, trabajar. Yo lo había perdido todo y me fui a trabajar a una empresa como vendedor. Bueno, número 2, dar los diezmos de todo. Aquí es cuando yo dije la palabra diezmos, alguien se estremeció. Eso hasta aquí estaba bueno. Me voy de esta reunión. No se vaya. ¿Su merced tiene otra solución? Bueno, vaya y quizás en 2 años regrese otra vez para averiguar cuál es el plan de Dios para salir de las deudas. En Malaquías, vamos a mirar, dice la Biblia, en Malaquías, capítulo 3, verso 10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme. Y esta palabra tan tentadora, Dios dice, probadme en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por ustedes al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid, ni en vuestro campo serán estériles, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque llegaréis a ser tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. En esto de los diezmos, usted tiene solo 2 opciones. 1, escuchar a los que murmuran de la iglesia.
y amargarse contra la iglesia. Y decía, esos pastores son unos ladrones, esos pastores están usando la gente para enriquecerse, esos pastores comenzaron en un garaje y miren a dónde viven, y amargarse. O sea, ¿usted quiere añadirle a sus problemas financieros amargura? Usted tiene una de dos decisiones frente a la enseñanza de los diezmos. ¿Cuál es? Escuchar y seguir a los que murmuran, o decidirse a creer en la bendición. ¿Cuál de las dos toma? Está desesperado con tanta deuda y no sabe qué hacer, y va a rechazar el plan que viene de Dios. ¿Y qué es lo que el Señor está diciendo? Prueben así, prueben por 6 meses a ver qué pasa, a ver si no pasa algo en su favor en 6 meses. No murmuren, prueben, dice el Señor, a ver si no les abro los cielos y derramo bendición hasta que les sobre y les abunde. ¿Qué quiere decir esto? Que la bendición va a ir más allá de lo que debe. ¿Alguien me está oyendo? Mire, yo me arrodillé por ustedes porque sé que hay gente que lucha y que los problemas de familia tienen que ver con la escasez de dinero y con la abundancia de deudas. Y dije, Señor, revélales la palabra, que entiendan que esta palabra viene de Dios, no del hombre, que es tu plan para hacer el milagro y sacarlos adelante y puedan todos disfrutar un sueño sin deudas. Denle un aplauso al Señor. Cuando nosotros vamos a predicar, antes de predicar, nos hacemos unas preguntas. Primera pregunta: ¿es lo que voy a predicar, es lo que enseña el Señor? Uno se revisa, ¿no? Otra pregunta: ¿yo vivo el mensaje que voy a predicar? Pues que es tremendo no predicar lo que no vive, ¿cierto? Otra pregunta: ¿los que van a oír este mensaje lo necesitan? Uno se hace preguntas. ¿Jesucristo va a ser exaltado en esa reunión? Y la respuesta es sí, 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 sí. Entonces predique. Y puedo decirles, así dice el Señor. Amén. Entonces, de los diezmos, de todo. ¿Y qué dice el Señor? Prueben. ¿Por qué no prueban? ¿Ah? Prueben. A ver si no les abro en ese tiempo los cielos, derramo bendición hasta que sobreabunde, reprendo la maldición que se devora sus finanzas y van a llegar ustedes a ser gente deseable. ¿Qué quiere decir gente deseable? Que la gente va a empezar a soñar y a desear lo que usted tiene. Si ustedes obedecen, creen y obedecen la palabra, ustedes van a llegar a ser familias deseables. Amén. Bueno, yo sigo. Entonces usted tiene que decir, o murmuro y me amargo, o creo. Ahora, ¿qué hice yo? ¿Acaso yo tenía otra salida, otra fórmula para salir de mis deudas? No. ¿Y cómo voy a menospreciar la única alternativa que me queda? Yo sabía que era un milagro lo que me podía sacar adelante, porque humanamente nadie puede salir de las deudas como las que yo tenía. Era mucho dinero, con mucha gente. Me buscaban para matarme. Como una mujer que me dijo, pastor, me están buscando y me dijeron que me iban a hacer picadillo. ¿Sí? No bocadillo, picadillo. Porque se meten pagadiario y esa gente, ¿cómo cobra? Matando a los que no pagan. A mí me estaban buscando y me tenían amenazado y todo. Entonces, y me llega esta opción de salida y viene de Dios, entonces yo que o lo tomo o lo dejo. Yo lo tomé.
Y Dios me sacó adelante. Amén. Dios me dice, ve y cuéntales lo que yo hice contigo. El Dios eterno que los ama a usted y a cada uno de ustedes. Dios me dice, ve y cuéntales lo que yo hice contigo. Y los que me crean recibirán la misma bendición que yo hice contigo. Amén. Amén. ¿Qué hice yo? Hacía mis cuentas y no me alcanzaba ni para mis gastos, pero aunque no me alcanzaba, de ahí sacaba mis diezmos. Y fielmente, y por un tiempo no veía cambios, pero yo seguía creyendo. Cuando menos me di cuenta, empezaron a suceder cosas sobrenaturales a mi favor. Amén. Entonces, número 1, ¿qué? Trabajar. Usted no puede ser perezosito. Número 2, dar los diezmos de todo. Número 3, ahorra o nunca. Ese es un proverbio árabe. ¿Cómo es? Ahorra o nunca. ¿Y cómo este hombre me va a decir? Primero, no me alcanza la plata y me va a decir que diezme y ahora que ahorre. Empiece a creerle al Señor y verá. ¿Sí? Ahorrar. Proverbios capítulo 13, verso 11. Proverbios capítulo 13, verso 11. La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece. Vuelvo a leer. Proverbios 13, 11. La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero el que recoge, esto tiene que ver con el ahorro, el que recoge con la mano laboriosa, las aumenta. ¿Sí? Entonces, cuidado con las riquezas rápidas, generalmente son un engaño. Que dice usted aquí consigna 100,000 y en una semana le llega 1,000,000. O sea, aquí dice la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece. Es generalmente un engaño. Negocios fáciles que prometen mucha plata. La Biblia advierte, cuidado porque es un engaño. Y en cuanto al ahorro, uno de los propósitos de ahorrar es armar un fondo para emergencias, porque a todos se nos van a presentar en la vida emergencias, gastos extras con los que no contábamos, y si no tenemos cómo pagar, vamos a acudir a las tarjetas de crédito, y ahí va a ser en donde empieza la deuda. Pero si usted tiene un fondo para emergencias, que los expertos dicen debe de ser por lo menos $1,000 o 4 millones de pesos, te va ahorrando para su fondo de emergencias. ¿Sí? No es para los regalitos del 24 de Navidad. No, es si se presenta una emergencia. ¿Sí? Y una emergencia no son los regalitos de Navidad, no, eso es emergencias. Entonces, cuando le llegue una emergencia, usted no va a echar mano a las tarjetas de Navidad porque va a tener de dónde. Entonces, ahorra o nunca. Ese fondo de emergencias es comparado a un paraguas y usted está preparado para cuando lluevan las sorpresas financieras. Y será una de las maneras donde usted evitará usar las tarjetas de crédito. ¿Cómo vamos hasta acá? Número 1, trabaje. Número 2, dé los diezmos de todo. Número 3, ahorra o nunca. Número 4, si no lo necesito, no lo compro.
Isaías 55:2 dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo